Hola, en el vídeo anterior hemos realizado el proceso de alta de un apartamento. En ese proceso hemos hecho los pasos básicos de introducir el tipo de propiedad que es, si se trata de venta-alquiler, hotel o apartamento, hemos puesto el nombre, datos de contacto básicos, descripción y una imagen principal. Nos quedará por hacer todo lo demás, como añadir imágenes adicionales, tarifas y demás. En este vídeo vamos a ver diversos aspectos de configuración de los que disponemos para el apartamento, para definir, por ejemplo, días fijos de llegada, periodos mínimos de reserva, tipos de tarifas que vamos a aplicar, etc. Para ver la configuración del apartamento, nos iremos en este menú lateral de Administración de YonRes, al que veremos cuando nos identifiquemos con un usuario con los privilegios necesarios. Nos tendremos que ir a Settings, Configuración General. Aquí está. Se nos mostrará aquí una serie de pestañas. Vamos a hacer una revisión rápida de cada una de las opciones sin pararse demasiado en ellas. Tendríamos una primera pestaña que sería el calendario de disponibilidad y que sería un calendario que verían los usuarios en el momento de la reserva y podemos elegir cuántos meses se van a mostrar, si el calendario se muestra desde el inicio del año o desde el momento en el que hacemos la reserva, el formato de día usado y el formato de salida del calendario, pues como si se muestra antes los días que los meses, etc. Esto dependiendo del país, pues se puede mostrar un formato u otro. En la siguiente pestaña, reserva de habitación, podemos elegir el estilo de lista, tipo habitaciones o clásico. Bueno, esto en principio para un apartamento no sería necesario. Si las reservas son para días completos, solamente indicaría si una noche implicaría reservar el día anterior y el siguiente. Si el resumen de precios se muestra por noche, semana o mes, el intervalo mínimo de llegada-salida, es decir, el número mínimo de días de reserva, número mínimo de días para realizar la reserva, o sea, podemos decir que haya que reservar como mínimo, por ejemplo, con una semana de antelación, el tipo de huésped por defecto, en el caso de que tengamos más de un tipo de huésped, podemos especificar cuál será el tipo por defecto. Por tipo de huésped nos referimos, por ejemplo, a tener adultos o niños. Mostrar los extras en el momento de la reserva, en el caso de que hayamos creado extras, como por ejemplo toallas, esto indica si se muestran o no en el momento de reservar. Limitar las reservas anticipadas, podemos decir que haya un periodo máximo de días para hacer la reserva. En este caso, por ejemplo, si ponemos aquí sí y aquí abajo 90, diremos que las reservas se tienen que hacer en un plazo como máximo de 90 días. Por ejemplo, no se podría reservar con 100 días de antelación en este caso. Muestra la fecha de salida escogida, o sea, si se quiere forzar una fecha de salida, y los días que serían el fin de semana. Esto para reservas que tengamos algún tipo de configuración relativo a fines de semana. Si vamos al link externo, podemos incluir un link para hacer las reservas en un lugar externo. En pasarelas podemos configurar si queremos utilizar pasarelas de pago en línea o no. De esta forma, lo que podríamos hacer es que el usuario, en el momento de hacer la reserva y pagar el depósito, este pago se realice ya directamente. Disponemos de la pasarela de pago de PayPal y en el caso de la que queramos usarla, tendríamos que seleccionar aquí sí y aquí pulsar en el PayPal y configurar los distintos aspectos de configuración de la pasarela de pago. Siguiente pestaña, probabilidades y términos. Podemos definir el país por defecto en el formulario de reserva, o sea, cuando el usuario tiene que seleccionar el país, qué país saldrá por defecto. Siempre conveniente, pues, por ejemplo, poner el mismo país donde estamos haciendo el alta del apartamento, pero bueno, podemos poner el que queramos. Podemos indicar si tenemos un periodo de días de cancelación, o sea, con qué periodo máximo el usuario puede cancelar. Si los visitantes pueden reservar online, o sea, si ponemos que no, entonces no se podrán hacer reservas. Y si los usuarios registrados pueden reservar en línea. Eso es posible que a lo mejor se requiera, si queremos, de que el usuario se registre como usuario de Yonla para poder registrar. Seguimos en detalles de la propiedad. Aquí configuramos diversos aspectos de la vista de la ficha del apartamento. Pues si mostramos diapositivas, enlaces de diapositivas, disponibilidad, tarifas.
Algunas de estas opciones pueden no funcionar debido a los cambios que hemos aplicado en la ficha del apartamento para mejorar su diseño. En requerido podemos seleccionar entre los campos que se solicitan al usuario en el momento de la reserva cuáles de ellos serán requeridos y cuáles no, o sea, obligatorios de rellenar. Por ejemplo, aquí tenemos todos que sí y el móvil que no. Si queremos que también sea obligatorio, seleccionamos sí. SRP se refiere a alquileres de la propiedad completa, como apartamentos, pues indica si es para solteros, si la reserva es para un periodo fijo, o sea que tenga que reservarse por tramos de días fijos. Si seleccionamos que sí, aquí podemos indicar el periodo de reservas. Por ejemplo, 7 días, pues sería, pues estamos obligando a reservar por semanas. El número máximo de periodos que se podía reservar, por ejemplo, permitimos reservar 4 periodos de 7 días, un mes. Si admitimos interrupciones cortas, y en el caso de que pongamos que sí, la longitud de la interrupción corta, ¿cuál sería? Si hay un día predefinido de llegada, y si ese día lo ponemos aquí, lo ponemos en sí, ¿qué día sería el día predefinido de llegada? Y si tenemos fechas de llegada regladas a una fecha definida, pues definirla aquí también. Por último tenemos tarifas y moneda. Elegiríamos el código de la moneda que queremos utilizar. Y aquí abajo, esto es un punto muy importante, elegiríamos el modo de configuración de la tarifa. Disponemos de 3 opciones: normal, micromanage y advanced. Normal es una tarifa simple por la cual definimos el precio por día. O sea, si por ejemplo ponemos que para el apartamento el precio son 100, será 100 para todos los días del año. Esto es muy probable que no nos interese porque dependiendo de la época del año podemos tener una tarifa diferente. Avanzado nos permite definir un tipo de habitación y el precio para cada tipo de habitación, y el que nos interesaría o sería más recomendable sería micromanage. Con este sistema podemos definir el precio para cada día del año. Es decir, podemos tener unos precios para los meses de verano, unos precios para una fecha en concreta, como podría ser, por ejemplo, Nochevieja, o para un periodo tipo Semana Santa. Vamos a dejar esto de micromanage. Elegimos el formato de la moneda, o sea que sean los caracteres, los decimales como se aplican, y el carácter separador de miles, en este caso pues coma para miles, punto para decimales. Si el modelo de tarifa a utilizar es simple o por promedios, aquí se explica lo que sería cada uno. Si aplicamos un impuesto, si los precios incluyen impuestos, vamos a poner por ejemplo que sí. Si los precios son por persona y por noche, o en cambio es un precio completo por habitación, supongamos que en este caso vamos a alquilar la habitación, el apartamento entero, si se cargan depósitos al usuario, si el depósito es requerido para la primera noche, si el depósito es por porcentaje o no, o sea, si ponemos que sí, es un porcentaje, en este caso sería, aquí se pone el valor, sería un 10%, y si ponemos que no, en este caso sería 10 euros, la moneda que tengamos configurada. Por tanto, si lo dejamos en sí, en este caso estaríamos cargando un depósito del 10% en el momento de hacer la reserva. Si la reserva total, por ejemplo, fuera de 1.000 euros y tenemos un 10%, pues el usuario tendrá que pagar 100 euros en el momento de la reserva. Aquí indicamos si el depósito es variable o no. Aquí se explica un poco cómo sería el funcionamiento y el número de días en el que el importe total será cobrado como depósito. O sea, si por ejemplo reservan con menos de X días de antelación, pues tendrían que pagarlo entero. Cantidad cargada en tiempo de reserva, si es depósito o la cantidad completa, y redondear depósito a números enteros. Dejamos aquí lo de micromanage, es importante. Y una vez que lo tengamos todo, simplemente pulsaríamos en guardar. Hay que tener en cuenta que esta configuración es solo para el apartamento que tenemos seleccionado en este momento. O sea, aquí vemos que es el apartamento Luxury Centro. Por tanto, para cada apartamento tendremos que realizar este proceso de configuración y para cada uno podremos tener datos diferentes, es decir, diferentes tipos de tarifa, diferentes periodos de reserva, etc. En el siguiente vídeo veremos cómo dar de alta las tarifas.